noticiero El Punto G, el que da la noticia donde es. En esta oportunidad vamos a abarcar temas políticos, donde hablaremos de los regímenes y sistemas políticos latinoamericanos y del Caribe. Vamos a tratar temas muy importantes relacionados con la política y cómo se conformaron estos regímenes en nuestro Latinoamérica. Para esto vamos a hablar con los analistas políticos Miguel Rodríguez, Rubén Pérez y John Milton Castañeda. Ellos nos enfocarán y nos guiarán acerca de estos temas tan importantes. El analista Miguel Rodríguez nos dirá nos sacará de dudas acerca de qué es un sistema político y un régimen político. Así que a continuación lo voy a dejar un poco con el analista político Rubén Pérez. Cabe destacar la estrecha correlación que existe en las diversas instituciones que hacen parte de un mismo sistema político. Podemos ver de la misma manera que de forma directa pues lo que son las organizaciones sociales, la economía, la parte de la ideología y lo que tiene que ver con las creencias. Dice que esto pues jugó un papel muy importante en la creación de los regímenes y estados políticos, de su estructura, como en la estructura social, en lo económico, en las creencias, donde se basó, digamos, el paso a paso para crear estos regímenes políticos que se formaron en aquellas diversas regiones de Europa, de Latinoamérica y del Caribe. Muchas gracias, querido periodista. Amigo periodista, a lo expresado podemos considerarla como sinónimos, ya que las dos se refieren fundamentalmente a los aspectos políticos e ideológicos que inspiran a la formación de los poderes públicos. Esta conformación se ejecuta en varios sectores, que es el político, el económico y el social. Esos son aspectos puramente constitucionales, jurídicos y en las instituciones políticas. Cuando nos ponemos a estudiar las instituciones políticas, tenemos que tener en cuenta ciertos planteamientos de las distintas ciencias sociales, como son la histórica, las ciencias políticas y desde luego la sociología, que es la que se encarga en estudiar el comportamiento del hombre en la sociedad. En este orden de ideas, ya teniendo en claro, podemos dar un concepto claro que es régimen y sistema político y los sistemas políticos como gobierno. En el régimen, como Estado, lo cual está conformado por una población, un territorio, lo jurídico, que ejerce una soberanía y fundamentalmente tiene un orden sociológico y político. Y en el sistema de gobierno es cuando está conformado por una estructura cuyo objetivo se encarga de facilitarle al Estado en sus funciones como tal. Pero muy buenas, queridos amigos esapistas. En este núcleo de problemáticas del Estado y del poder, vamos a ver algo muy interesante que está en este tema. Claro, ¿cómo vamos a dejar por fuera la política como ciencia del Estado? Primero vamos a definir qué es política o qué son las ciencias políticas. Bueno, todos sabemos que las ciencias políticas, en este caso, estudian los comportamientos y estudian los sistemas de la sociedad. Bueno, y me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con Estado? Claro que tiene que ver con Estado, porque si todos sabemos, el Estado es una organización política. Bueno, es una de sus definiciones. Claro que también tiene que ser algo de sociedad, que todo sea muy relativo. ¿Por qué lo digo? Porque dice que Estado es la colectividad cuyo soporte social, que es la nación. La nación, muy bien.
Ahí es donde sabemos nosotros qué es lo que estamos diciendo. Definamos qué es ciencia. Vamos a desmenuzar un poco ese título. Ciencia. Bueno, la ciencia son conocimientos que se obtienen a través de análisis, estudios. Primero se prueba, se contraprueba todo, y cuando ya está definida bien el significado de esto, le podemos decir que... Ahora definamos qué es política. Política nos dice que es un proceso de saber tomar las decisiones, pero estas decisiones tienen que aplicar a todas las personas de la comunidad. Bueno, a la ciencia política no le interesa tener el poder, solo el poder, sino el poder político. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no solo se sienten bien con ser poderosas, sino quieren dominar, quieren saber qué es el poder político. Un ejemplo, pues más reciente, que lo podemos llevar aquí, es el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como ustedes saben, el hombre tiene muchísima plata, uno de los multimillonarios de todo el mundo es él. Y ahí está, quiso ser presidente, quería tener ese poder político, pero primero aplicó lo de la ciencia, saber cómo llegar hasta el poder. Bueno, este es uno de los casos que se ven en el poder político latinoamericanos. Entonces, por ahora es todo. Muchas gracias, sigamos en estudio. La adaptación de los regímenes y sistemas políticos contemporáneos de Latinoamérica se caracterizaron por tener un aspecto ideológico y se caracterizaron por dividirse en tres grandes grupos. El régimen de la democracia liberal, los sistemas de partido, el régimen socialista en América Latina y el Caribe. Régimen de la democracia liberal. Nuestros analistas Elian y Daniel nos explicarán más sobre el tema. Buenas noches, les voy a hablar del régimen de la democracia liberal. Con la palabra democracia se designa tradicionalmente el sistema de gobierno en el cual participa todo el pueblo, sea directa o indirectamente. Como pueblo podemos entender que es una comunidad de una población de un estado que está habilitada o se habilita para elegir a sus gobernantes. Si se dan en conjunto las anteriores condiciones básicas, se puede hablar de un régimen democrático liberal, o el contrario sería un sentido formal. Sin embargo, para que se configure una democracia real es necesario agregar otras condiciones, como son infraestructuras social y económica de un país o un estado, para satisfacer las necesidades de la comunidad, las cuales pues son salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, entre otras, de tal suerte que se pueda actuar conscientemente en la vida política y participar de ella de manera independiente y libre. Mientras existen en la sociedad sectores marginados de actividades productivas, casos flagrantes de injusticia social, mientras el Estado no está en condiciones mínimas de exigencias para una vida decorosa, no puede hablarse de una democracia real, a lo sumo existiría una democracia formal. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy vengo a explicarles sobre el régimen democrático liberal, que está dividido en varios temas. Uno de ellos es soberanía popular, es decir, que es por elecciones periódicas y libres. Cuando se habla de soberanía, a una naturaleza o a una persona o entidad que posee quien la ejerce la máxima autoridad. Democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes electos para tomar decisiones políticas
También tenemos separación de las funciones entre las ramas del poder político. Es un principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado ejercen por órganos de gobierno de distintos autónomos e independientes entre sí. Ejercicios de la libertad públicas y de los derechos individuales colectivos, los cuales están formalmente en la Constitución. También tenemos la legalidad, que es a base del respeto, la jerarquía, de las normas que se debe realizarse acorde a la ley vigente y la jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Pluralismo de los partidos políticos. Debe ejecutarse con mínimo de 2 partidos políticos, que considera una división de la sociedad de diversos grupos sociales con ideas e intereses diferentes, como una fortaleza y no como una debilidad. Los sistemas de partido. Nuestros especialistas Brian y Antonio nos explicarán sobre el tema. Buenas noches, vamos a hablar de régimen o sistema autocrático en la América Latina y el Caribe. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es el conjunto de normas o simplemente las propias decisiones de un sujeto en común? ¿Qué queremos decir con esto? En estos sistemas o régimen existe lo que llamamos las dictaduras de derecha o los regímenes autocráticos. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas o simplemente modelos económicos que llegan a tener un poder absoluto, y en este caso tenemos un claro ejemplo que se llama Venezuela, que lleva ¿por qué? Lleva a tener que una persona se monta al poder político y existen unas demandas que sería imponer las decisiones que él decida, y que eso afecta a las políticas económicas, afecta a las políticas educativas, afecta a las finanzas del país, y también conlleva a que el poder político o el poder que ejerce sobre el pueblo o las decisiones que propongan sean parte de los militares que lleven y conlleven a esa participación. También lleva a la violación de los derechos humanos, también lleva a la que los políticos o la clase política se oprima y se lleve a un estado de insatisfacción y que viole los derechos humanos. También entramos a lo que llamamos el Estado Social de Derecho. Esto quiere decir que son normas que se ajustan a un sistema económico o a un sistema democrático. ¿Para qué? Para que se haya una diversificación del poder y así haya unas limitaciones al poder ejecutivo. También dice que esto conlleva que a la democracia haya lo que disminuya la brecha de la violación de los derechos humanos, y haya también unas garantías judiciales que conllevan a que estos regímenes y sistemas ayuden o destruyan a un país. Y para terminar, el régimen socialista en América Latina y el Caribe, nuestro catedrático en Ciencias Sociales, Carlos, nos explicará sobre el tema. Buenas noches y gracias, compañeros de estudio. Para hablar un poco de socialismo, primero vamos a respondernos qué es socialismo. Socialismo es un impacto político vinculado al orden socioeconómico en función de la clase trabajadora. Uno de los primeros estados sociomarxistas del mundo fue la Unión Soviética, que adoptó este régimen después de la revolución de ganar la revolución de bolchevique en 1917. Pero ahí no acabó todo. Para que este
Estado tuviera impacto o se expandiera al resto del mundo fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se expandió a países de Latinoamérica. Vamos a citar unos ejemplos muy puntuales de estados socialistas. Uno de ellos es el de Chile, del presidente Allende en 1970, y otro muy popular también que fue consolidado por las vías de hecho en Cuba por el expresidente Fidel Castro en 1976, y la Nicaragua sandinista en 1979, y uno muy famoso a nivel mundial que fue la de Hugo Chávez, para reconocer en el momento actual que nos encontramos y muy reciente, fue la del expresidente Evo Morales. Gracias, volvemos a estudio. Buenas noches. Los sistemas de partido. El sistema de partido es entendido como el conjunto de partidos existentes en un determinado sistema político. La importancia de un partido se puede medir por el apoyo electoral. Teniendo en cuenta el criterio numérico, podemos identificar los siguientes sistemas políticos: sistema de partido único, sistema de partido hegemónico, sistema de partido predominante, sistema bipartidista, sistema de pluralismo limitado, sistema de pluralismo extremo, sistema de atomización. A lo anterior debe combinarse la base ideológica, resultando la siguiente tipología: sistemas de partido competitivo. Se dice que garantiza la competencia electoral justa y equitativa, existiendo más de un partido político. Sistema de partido no competitivo. Este sistema corresponde a los regímenes autocráticos, donde no hay reglas de partido, donde pueden luchar por el poder público. Los partidos políticos son grupos en los que se organiza la sociedad para conquistar el poder político a través de elecciones directas o indirectas con el fin de gobernar un estado. Gracias por permanecer en sintonía de este su noticiero .g. Los invitamos a que mañana por este mismo canal a esta misma hora nos sintonice para que se actualice en los avances en la política y en los sistemas y regímenes políticos en Latinoamérica. Muchas gracias, tengan buenas noches.